Hola chicos, vamos a hablar sobre la introducción al Toolbox de optimización, presentado por Andrés Guzmán para el curso de Matemáticas Aplicadas. ¿Qué es el Toolbox de optimización? El Toolbox de optimización proporciona funciones para encontrar parámetros que minimicen o maximicen los objetivos al tiempo que satisfacen las limitaciones. Tenemos la interfaz gráfica, que tenemos dos opciones para llamarla, utilizando el comando optimpool, o en la parte superior de MATLAB tenemos una pestaña de apps que damos clic y seleccionamos la parte que dice Optimization, que es la optimización. Uso de la línea de comandos. Se debe declarar una función objetivo para que el toolbox de optimización pueda realizar su trabajo. Para declarar las variables podemos utilizar los siguientes métodos. El primer método, crear un script que contenga la variable y puede llamarla las veces necesarias. Por ejemplo, function y es igual a myFunX. Y mayúscula es igual a x al cuadrado más x y eso termina el end. De esta manera vamos a poder llamar varias veces la función, no como el siguiente punto 2, que podemos declarar la función en la línea de comandos, como podemos ver que dice myFun igual a arroba, abro corchetes, entre paréntesis x, cierro, x al cuadrado más x, que si lo hacemos de esta manera solo vamos a poder llamar la vez que la utilicemos respectivamente, no podemos llamarla más de una sola vez. Si abrimos mediante la interfaz gráfica, aparecerá la siguiente ventana del Toolbox de optimización. Opciones de restablecimiento y borrado del problema. Podemos seleccionar para borrar o restablecer el Toolbox de optimización. Seleccionamos la pestaña File y damos donde dice Reset the Optimization Pool, que es para resetearlo, o Clear Problem Fields, que es para borrarlo. Tenemos los siguientes tipos de optimización. Comenzamos con los problemas de minimización, que ahí como podemos ver en la tabla, hay los tipos, las fórmulas y los solver. Entonces, el tipo, la minimización escalar, la fórmula, ahí podemos verla con su intervalo y tenemos que el solver es fmint bnd. Y así sucesivamente para la minimización sin restricciones, la programación lineal de enteros mixtos, la programación cuadrática, la minimización restringida, la minimización semi-infinita. También tenemos para los problemas para los multiobjetivos, que se dividen en el logro de la meta y el minimax, son su fórmula y su solver, que en el caso del minimax es fminimax. Para los problemas de resolución de ecuaciones, tenemos las ecuaciones lineales, la ecuación no lineal de una variable, las ecuaciones no lineales, con sus fórmulas y sus solver. Por ejemplo, en las ecuaciones lineales, tenemos que el solver es división de matrices izquierda, ml divide. Y también tenemos los mínimos cuadrados, que el tipo que comenzamos con la parte de tipos, que están los mínimos cuadrados lineales, los mínimos cuadrados no negativos, el lineal mínimo cuadrado restringidos, el mínimos cuadrados no lineales, el ajuste de curva no lineal, con su fórmula. Y por ejemplo, el solver de ajuste de curva no lineal es ISQ curve fit. También tenemos las funciones de trazado, que está el current point, que nos ayuda a hacer una gráfica de barras del punto en la iteración actual. El function count, que traza el número de evaluaciones de función en cada iteración. El function value, que traza el valor de la función en cada iteración. El max constraint, que traza el valor de infracción, de restricción máxima en cada iteración. El current step, que traza el tamaño del paso del algoritmo en cada iteración. El first order optimality, que traza la infracción de las condiciones de optimabilidad del solucionador en cada iteración. Como pueden ver en la imagen, ahí tenemos las funciones de trazado. También podemos mostrar la ventana de comandos. Y tenemos el comando off, que no nos muestra ninguna salida. El comando final, que nos muestra el motivo de la detención al final de la ejecución. El final with detailed message, que nos muestra el motivo detallado por el que se detuvo el final de la ejecución. El notify, que nos permite visualizar solo las salidas si la función no converge. El notify with detailed message, que nos permite visualizar una salida de forma detallada solo si la función no converge. El iterative, que nos muestra la información de cada iteración del algoritmo y el motivo por el cual se detuvo en el final de la ejecución. Y el iterative with detailed message, que nos muestra la información en cada iteración del algoritmo y la razón detallada para tenerse en la ejecución, como se ve en la imagen. Ahí tenemos las funciones o los comandos. Muchas gracias. Pero, ¿qué pasa? Que el Toolbox de optimización funciona para versiones antiguas del MATLAB. ¿Qué pasa ahora? En la última versión del MATLAB, es decir, que en las versiones más recientes de la 2021B se actualizó en la versión punto 3, la versión 3. ¿Qué pasa? Que si llamamos el Optim Tool, nos va a aparecer una alerta. Y aunque la llamemos desde la parte de apps, nos va a salir una alerta. ¿Qué pasa?
que para las últimas versiones la app de optimización fue removida. Entonces vamos a abrir el Live Editor Task, que es prácticamente la alternativa para el Toolbox de optimización, para las versiones más nuevas. Y aquí nos aparece el Optimize Live Editor Task, y aquí nos sale cómo funciona. Por ejemplo, aquí nos dice que incluye parámetros o datos, y ahí nos da un ejemplo. Dice que podemos seleccionar o escoger el X sub 0 inicial y la escala para la optimización. Aquí ya está el Optimize Live Editor Task, donde nos dice, bueno, podemos optimizar una solución, un objective value, y aquí nos da que es igual a minimize o maximize, no, maximize, objective FSN using fmin call, que es el solver. Por ejemplo, aquí como podemos ver, aquí tenemos los objetivos, y es un lineal, un cuadrático, un least squares, un no lineal y un por partes. Aquí, eso es bueno porque, ¿qué pasa con esto? Que al seleccionar nos voy a ir dando como ejemplos de cada función en el objetivo. Como podemos ver, depende de la función, los constraints van cambiando. Por ejemplo, en el lineal no existe un constraint, mientras que en las demás sí existen. Aquí lo mismo. Aquí en los constraints vamos escogiendo si queremos los límites superiores, inferiores, una igualdad lineal, una igualdad no lineal, un cono de segundo orden, una no lineal, un integral. Y tenemos aquí ejemplos para cada uno. Podemos escoger varios. Depende al objetivo y al constraint que escojamos, nos va a salir un solver recomendado. Pero también podríamos escoger el solver que queramos para ese par que es conformado por el objective y el constraint. Por ejemplo, en el quadratic y en no lineal, nos da el constraint no lineal minimization, que es el recomendado. Por ejemplo, si escojo un let square y un lower bounds, que es los límites inferiores, nos sale que ahora cambia y va a ser no lineal de límites inferiores. Eso está implícito por el hecho de que estamos cambiando las funciones. Aquí vamos a seleccionar los datos del problema, el objective function, el optimization input, el fixed input, y aquí lo escogemos, el punto inicial x sub 0. Aquí el constraint, que si le damos un constraint aquí desaparece, si lo escogemos como digamos límites superiores e inferiores aquí aparece. Y aquí está el progreso del display, que dice text display, aquí es donde aquí lo escogemos, aquí escogemos las opciones de trazado, que cambian al Optimize Live Editor Task. Y aquí podemos ver, aquí están cómo salen los resultados y las funciones de ayuda. Y eso sería todo, chicos.